Los Ángeles, 1987. Lunes por la mañana. El estudio Monarch Pictures, en la avenida Cahuenga, tenía ese olor a ambición barata que solo Hollywood sabe producir. Café viejo, cigarro y desesperación tratando de hacerse pasar por creatividad. Richard Holden, de 52 años, productor ejecutivo, estaba sentado detrás de un escritorio que costó más que lo que la mayoría de sus actores ganaban en un año. Había producido 3 películas mediocres que hicieron suficiente dinero para convencerlo de que era un genio. Y los genios, en la cabeza de Richard Holden, no pierden el tiempo con perdedores. La puerta del estudio se abrió. Danny Trejo entró. Tenía 43 años. Acababa de salir de una sesión de lectura de guión 2 calles más abajo. Traía jeans, camiseta gastada, con esos brazos cubiertos de tatuajes que parecían un mapa de toda una vida vivida del lado equivocado de la ciudad. La cara era la cara de Danny Trejo. No hay otra forma de describirla. Una topografía de cicatrices, líneas duras, ojos que habían visto cosas que la mayoría de la gente solo ve en pesadillas. Un amigo en común había arreglado la cita. Dijo que Holden estaba buscando una cara nueva para un papel secundario en su próximo thriller. Danny había hecho algunas apariciones pequeñas, nada grande todavía, pero sabía actuar. Sabía muy bien. Richard Holden levantó la vista de la pila de guiones en el escritorio y vio a Danny Trejo por primera vez. Le tomó exactamente 4 segundos formar una opinión. ¿Tú eres el actor que mandó Jimmy?, preguntó Holden, sin levantarse, sin extender la mano. El mismo, dijo Danny con esa voz ronca que parecía venir del fondo de la tierra. Holden se ajustó los lentes, cruzó los brazos e hizo lo que los hombres como él siempre hacen cuando quieren despedir a alguien sin parecer groseros. Miró los papeles en el escritorio, como si estuviera ocupadísimo, como si esa reunión fuera una interrupción a su genialidad. Mira, voy a ser directo porque no tengo tiempo que perder. Holden puso la pluma en el escritorio con el tipo de precisión que la gente usa cuando está a punto de decir algo que cree inteligente. Tú no vas a actuar en mi película. Danny no dijo nada, solo esperó. Yo sé reconocer talento, continuó Holden, recargándose en la silla. Llevo 20 años en esta industria. He visto pasar a miles de tipos por esa puerta. ¿Y qué veo cuando te miro a ti? Hizo una pausa dramática, como si estuviera revelando la verdad del universo. No veo un actor, veo un criminal. El aire en la sala cambió. Danny Trejo se quedó completamente inmóvil. No por el insulto, sino porque esa frase activó un recuerdo específico. San Quentin, 1965, cuando un guardia de prisión le dijo casi las mismas palabras mientras él limpiaba el pasillo del bloque D. Nunca vas a ser nada más que lo que eres. Danny tenía 21 años ese día, y había pasado los siguientes 22 años demostrando que el guardia estaba equivocado. Tienes cara de criminal, repitió Holden, como si la redundancia fuera énfasis. Esa cara asusta a la gente. Eso no funciona en mi película. Mis películas tienen personajes con los que el público se identifica, gente normal. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Danny entendió perfectamente. Entendió que Richard Holden no estaba hablando de actuación, estaba hablando de apariencia. Estaba diciendo que un rostro como el de Danny Trejo, marcado, tatuado, forjado en lugares que Holden nunca visitaría, no merecía estar en la pantalla. Que existía una jerarquía visual en Hollywood, y Danny estaba del lado equivocado de ella. Gracias por tu tiempo, dijo Danny, y salió. Holden ya estaba mirando los papeles antes de que la puerta se cerrara. Lo que Richard Holden no sabía en ese momento, y lo que es importante entender, es que Danny Trejo tenía una relación con el rechazo que iba mucho más allá de lo que cualquier productor de Hollywood podría imaginar. Había sido rechazado por su familia, por la sociedad, por el sistema judicial. Había pasado años en celdas de aislamiento, donde el rechazo no era una metáfora. Eran las 4 paredes a tu alrededor 23 horas al día. Una reunión mala con un productor mediocre en Cahuenga no era ni el 10º episodio más difícil de la semana de Danny Trejo. Se fue a su casa, tomó café y llamó a su agente. En los 3 años siguientes, Danny Trejo trabajó. Mucho.
con directores que veían exactamente lo que Holden había descartado como defecto. Esa presencia física, ese rostro que contaba historias sin necesidad de diálogo, esa capacidad de llenar una escena solo con el peso de su existencia. Hizo Lock Up. Hizo Death Wish 4. Papeles pequeños, pero papeles reales, con cámaras reales y cheques reales. Y mientras Danny trabajaba, Richard Holden estaba teniendo una serie de problemas. El thriller que había producido en 1987, el mismo para el que rechazó a Danny, recaudó menos de la mitad de lo esperado. La película siguiente se hundió por completo. Los inversionistas empezaron a llamar menos. Los buenos guionistas dejaron de mandar sus proyectos a Monarch Pictures. Holden tenía un estilo de gestión que funcionaba cuando las películas iban bien y se derrumbaba cuando no iban. Culpaba a todo el mundo menos a sí mismo, lo cual es una excelente estrategia para asegurar que los problemas continúen. En 1992, Monarch Pictures estaba con deudas serias. En 1994, estaba en venta. Danny Trejo, ese mismo año, acababa de terminar las filmaciones de una cosa pequeña llamada Desperado con Robert Rodríguez. Era un papel secundario, pero era Rodríguez. Ese tipo de director que te hace sentir que estás haciendo cine de verdad. Danny sabía que esa película iba a abrir puertas. Lo sentía en los huesos. También había empezado discretamente a aprender sobre finanzas, sobre inversiones, sobre la diferencia entre ser contratado y ser dueño. Su asesor financiero, un hombre llamado Gerald Okafor, que trabajaba en una oficina sencilla en Burbank, había pasado los últimos 2 años enseñándole a Danny a pensar diferente sobre el dinero. Danny era un alumno aplicado. Había aprendido en prisión que la educación era lo único que nadie te podía quitar. Fue Gerald quien vio el anuncio primero. Monarch Pictures está en venta, dijo Gerald, poniendo un recorte de periódico en la mesa entre ellos. Quieren salir rápido. El precio es negociable. Danny miró el recorte. Miró el nombre del estudio. Tardó un momento en que la memoria encajara. Y cuando encajó, fue como ese clic específico de una cerradura abriéndose. «Conozco ese lugar», dijo Danny. «¿Quieres visitarlo antes de decidir? No necesito». El proceso de compra tomó 6 semanas. Danny usó parte de sus ganancias de los últimos años, parte de una inversión que había hecho en bienes raíces en 1991, y negoció el resto con un banco que al principio estaba escéptico y después menos escéptico, cuando el abogado de Danny apareció con todos los documentos en orden, porque eso es lo que hacen los buenos abogados. En marzo de 1995, Danny Trejo firmó los papeles finales de compra del estudio Monarch Pictures. Fue solo al día siguiente, antes de cualquier anuncio oficial, antes de cualquier periodista, antes de cualquier cosa. Entró por el mismo pasillo por el que había entrado 8 años atrás. Pasó por la misma recepcionista. Diferente, pero el mismo mostrador. Caminó por el mismo corredor con ese mismo olor a café viejo y ambición mediocre. Y entró a la oficina que había sido de Richard Holden. Se sentó en la silla detrás del escritorio. Se quedó callado un buen rato. No fue un momento de triunfo, exactamente. Danny Trejo no era el tipo de hombre que se entregaba a triunfos dramáticos. Había vivido cosas demasiado serias como para pensar que una silla de ejecutivo era el punto culminante de cualquier cosa. Pero era un momento de claridad, de entender que los ciclos tienen una lógica propia y que la paciencia, no la venganza, no la rabia, sino la paciencia, es lo más revolucionario que un hombre puede cultivar. Richard Holden se enteró de la venta por el mismo periódico que todo el mundo. Llamó a un amigo en común tratando de entender qué había pasado. El amigo confirmó. Danny Trejo había comprado Monarch Pictures. Holden no durmió bien esa semana. 3 meses después del anuncio, Holden mandó un correo, corto, formal, claramente y reescrito varias veces, pidiendo una reunión. Decía que tenía algunos proyectos interesantes, que estaba explorando nuevas asociaciones, que siempre había admirado el trabajo del señor Trejo. Danny leyó el correo 2 veces. Le pidió a su asistente que agendara la reunión. Holden llegó puntual, de traje,
con una carpeta llena de guiones y el tipo de sonrisa que la gente usa cuando necesita algo. Había envejecido, no mal, pero envejecido de una forma que Hollywood hace con los hombres que quedan del lado equivocado de una mala racha, con esa calidad específica de alguien que está acostumbrado a ser el hombre más importante en la sala, y recientemente descubrió que no lo es. Danny estaba sentado detrás del mismo escritorio, de camiseta, sin saco, los brazos tatuados apoyados en la superficie del escritorio, con esa total falta de disculpa que siempre fue su marca. Holden se sentó. Abrió la carpeta. Empezó a hablar de los proyectos. Danny lo dejó hablar 2 minutos completos. Después dijo, ¿te acuerdas de mí? Holden pausó. Algo pasó por su cara. Rápido. Como una nube. Claro, dijo, con esa vacilación específica de quien no está seguro de cuál es la respuesta correcta. 1987, dijo Danny. Me dijiste que parecía un criminal, que una cara como la mía asustaba a la gente. El silencio que siguió fue de los que tienen peso físico. Empezó Holden. No tienes que explicar, dijo Danny. Y lo dijo de una forma que dejó claro que era verdad. Que realmente no necesitaba una explicación, no porque hubiera olvidado, sino porque había ido mucho más allá de eso hacía mucho tiempo. Pero quiero que entiendas una cosa. Holden esperó. Tú tenías razón en que parecía un criminal, dijo Danny. Porque fui un criminal. Pasé años dentro de sistemas que tú nunca vas a ver por dentro. Hice cosas que me costaron partes de mi vida que nunca voy a recuperar. Y esta cara, estas cicatrices, estas líneas, todo esto, es la historia de eso. Es real. Y es exactamente por eso que funciona en pantalla. Porque la gente reconoce cuando algo es verdadero. Holden no dijo nada. Lo que tú llamaste defecto era el único activo que tenía que nadie me podía quitar, continuó Danny. Tú trataste de decirme que mi historia no valía nada, pero mi historia era todo. La reunión duró 40 minutos más. Danny escuchó los proyectos. No cerró ninguno ese día. No porque fueran malos, sino porque quería pensar, porque los dueños de estudio piensan antes de actuar. Y Danny Trejo estaba aprendiendo a ser dueño de estudio con la misma aplicación con que había aprendido todo en la vida. Al final, los dos se levantaron. Holden extendió la mano. Danny la estrechó. No había rabia en ese apretón. No había ironía. Era simplemente 2 hombres al final de una historia que solo uno de ellos había entendido completamente cuando empezó. Holden salió por el pasillo. Danny se quedó en la oficina, mirando por la ventana hacia la avenida Cahuenga allá abajo, con ese movimiento constante de Los Ángeles que no para por nadie, ni por los que suben, ni por los que bajan. En 2023, Danny Trejo fue entrevistado para un documental sobre carreras no convencionales en Hollywood. El entrevistador preguntó, ¿existe un momento específico que define en quién te convertiste? Danny pensó un rato. No el tipo de pausa que la gente hace para parecer profunda. El tipo que pasa cuando una pregunta realmente exige consideración. Hubo un productor, dijo finalmente. No voy a decir su nombre. Dijo en 1987 que parecía un criminal, que esta cara no servía para actuar. Tocó su propia cara con la mano, ligeramente, como confirmando que todavía estaba ahí. Él estaba describiendo un defecto. Pero lo que estaba describiendo, sin saberlo, era lo único que me hacía diferente de todos en Hollywood. ¿Qué habrías hecho diferente si pudieras volver a ese día? Danny Trejo sonrió. Esa sonrisa específica que transforma completamente el rostro que el mundo decidió llamar intimidante. Nada, dijo. Porque si él me hubiera tratado bien, tal vez me habría quedado pequeño. A veces el rechazo es el único mapa que te lleva al lugar correcto, solo que no lo sabes mientras te están rechazando. Pausa. Lo más importante que aprendí, que las personas que te cierran puertas generalmente te están haciendo un favor, solo que ese favor tarda unos años en tener sentido.